¿Cuál es la evolución que sigue una persona que tiene COVID-19? Como te explicaba en el artículo que publiqué el sábado pasado en mi página, pues hoy conocemos la evolución de las enfermedades y dependiendo de la enfermedad es cómo se porta en cada determinado tiempo a lo largo de meses, días o años. Hay enfermedades que son fulminantes, las conocemos cómo empiezan, a lo mejor y en 2 o 3 semanas se acaban. COVID-19 ya es una de ellas, no ha escapado pues a este conocimiento médico que se ha generado y hoy podemos saber cómo se porta la enfermedad y es importante que tú lo sepas para evitar malos entendidos como mencioné antes, porque la gente de repente piensa, bueno, pues le falta el aire y seguramente en unos días va a mejorar y todo va a estar muy bien. La cosa es un poco más compleja que eso. Hay datos importantes que el médico tiene que tomar en cuenta que nos ponen en alerta sobre que un paciente tiene todas las posibilidades en contra. Puede, dirían en España, pinchar, como cuando hablan de fútbol, o puede colapsar pulmonarmente al grado de tener que ser intubado y por supuesto en el peor de los casos morir. Los primeros 5 días de una enfermedad de alguien que tiene COVID, los primeros 5 días son donde te va a pasar todo lo que tú quieras que te pase y que sabes perfectamente tanto como yo, fiebre, dolor de huesos o artralgias, puedes empezar a perder el olfato, puedes empezar a perder el gusto, hay dolor de cabeza, escalofríos. Esos 5 días, los primeros 5 días, todos se van a portar así, prácticamente los que tengan síntomas. Recuerda que hay personas que están tocados por la gracia de todos los dioses habidos y por haber y no sienten nada, solamente llegan con un resultado positivo. Esto no los afecta, lo que voy a decir. El problema es cuando empiezan con síntomas. Entonces estos pacientes los primeros 5 días se portan así, pues ya empiezan a mejorar, como en el 5.º día ya no tengo fiebre, ya no tengo problemas, ya no me duelen los huesos y se crea una falsa ilusión como cuando alguien tiene dengue, ¿no? Que en el dengue en el 5.º día se quita la fiebre y por lo tanto dicen ya la libré y es cuando empiezan los problemas. Con COVID pasa algo similar, porque después del 5.º día viene la segunda etapa. El día 6 y el día 7 marcan el inicio de la enfermedad severa, los que van a tener enfermedad severa, ¿no? Porque de estos que tienen síntomas, muchos de ellos, como una paciente que atendí ayer en línea, pues van a ser enfermedad leve y lo que sigue ya no los va a afectar porque se van a seguir portando durante 15 días exactamente así. Pero los que les toca, los que ya está escrito, como quieras verlo genéticamente, ya está determinado, suerte, lo que quieras, azar, genética, en el día 6 o 7 establecen la enfermedad severa y es cuando se empieza a ver que la oxigenación baja. Una saturación de oxígeno en COVID de 93% o menos es enfermedad severa por pura oxigenación, aunque hay otros parámetros respiratorios, radiográficos, que también pueden hacer que una persona sea clasificada como enfermedad severa. Aquí ya empieza en este periodo de tiempo a haber algo de dificultad respiratoria, con el esfuerzo sobre todo. A mí me pasó antes, igual si tú has tenido COVID, esto que estoy diciendo aplica para la mayoría de las personas, pero va a haber gente, cada cuerpo es diferente, que experimente la dificultad respiratoria a lo mejor desde el día 4 o desde el día 3 o desde el día 5, pero en general en el día 6 o 7 oxigenaciones empiezan a bajar y es más notorio que hay una dificultad respiratoria al esfuerzo. Subir una escalera, agacharse, agacharse ya y sentir que te falta el aire ya está un poquito más complicado, pero también, o sea, al esfuerzo hay dificultad respiratoria, la oxigenación empieza a bajar y así establecemos el día 6 o 7. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. El paciente que tiene COVID-19 leve o moderado, aquel que no va a modificar oxigenación, aquel que prácticamente no va a tener dificultad respiratoria en reposo, esa persona en 15 días está curado. Es lo que dura el COVID leve a moderado. El problema son los que son severos, como el que acabo de mencionar, que empieza en el día 6 o 7 con bajas de oxigenaciones, que empieza a tener dificultad respiratoria más importante. Ese paciente, el severo, necesita llegar al día 21 para saber qué es lo que va a pasar con él. Si llega, ese es el problema. Entonces, en el día 8 o 9, ya la dificultad respiratoria se empieza a tornar más intensa. Y por cierto, empiecen a contar desde el día de los síntomas. ¿Cuándo empezaron los síntomas? Ese es el día 0. Si yo, por ejemplo, empecé con dolor de cabeza, con fiebre, con malestar general, vamos a suponer el 1 de septiembre y el 5 me hicieron una prueba y salí positivo, evidentemente el problema que empezó el 1 de septiembre era COVID.
y ese es mi día 0. A partir de ese día 0 yo empiezo a contar para ver cuándo van a caer los días en donde se espera que la cosa se ponga más difícil, ¿no? Entonces, en el día 6 o 7 pasa lo que te estoy mencionando, dificultad respiratoria al esfuerzo. Vemos cómo disminuye un poco la oxigenación, pero en el 8 y en el 9 se empieza a establecer la inflamación pulmonar como debe de ser, como ocurre en el COVID-19, y en reposo empieza a sentir la persona que ya no le alcanza, de repente ya no le alcanza, y la oxigenación baja todavía más. Lo que antes era 97, lo que era 98, ahora es 92, 93, 90, 8 o 9. Se empieza a gestar lo que acaba matando a las personas que tienen COVID, que es el síndrome de diestrés respiratorio, una inflamación pulmonar severísima que realmente no tiene un tratamiento específico más que eliminar la enfermedad que se tenga, una neumonía por ejemplo, y esperar que el pulmón se desinflame y ver si ya después podemos quitarle el ventilador al paciente. Entonces, en el día 8 o 9 se porta así la persona, el reposo le cuesta trabajo respirar, la oxigenación empieza a bajar, es notorio que empieza a bajar, y ya para este punto, entre el día 7 y el 8, los que ya se sienten lo suficientemente mal para ir al hospital y no tener ideas de que me va a ir mejor en casa que en el hospital, arrancan y están hospitalizados. Y entonces en el día 8 o 9 ya la cosa empieza a dar señales de que se puede poner muy grave, porque en el día 10 arranca, como te puse en el artículo, la fase que yo defino como en medio de la tormenta, en el ojo del huracán. La enfermedad ya entra en su fase crítica, y la fase crítica de la inflamación pulmonar que tiene el paciente que tiene COVID, porque el pulmón es lo que mata, pues la alteración pulmonar, todo lo demás puede ser manejable casi siempre. Entonces la fase crítica de la enfermedad arranca en el día 10. Si yo empecé en el 1 de septiembre, entonces para el 1 es el día 0, el 2 es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos por ahí del 11, yo ya estoy en el día 10 en la etapa crítica de la enfermedad. Y en este punto, en el día 10, es bien notorio cómo coincide que el que ya estaba mal antes de llegar al día 10, acaba de tocar fondo, empeoran las oxigenaciones, empeora la dificultad respiratoria en reposo, empieza una sudoración característica de una persona que evidentemente está mal, que está sufriendo. El pulmón está muy inflamado, la oxigenación, a pesar, por ejemplo, en casa, las personas que usan oxígeno, que tienen EPOC, ¿no? Ya sabes, el oxígeno, que ahí están en su casa con su tanque, con su dispensador, normalmente llegan a necesitar unas 2 litros por minuto, 3 litros por minuto. Pues aquí en COVID estamos con 15 litros por minuto, no con las puntas, sino con la mascarilla con reservorio. Ya sabes, ¿no? Que tiene la bolsita acá colgando, es la mascarilla de Venturi, y lo tenemos a 15 litros por minuto. Y debiéramos de alcanzar oxigenaciones al menos de 90%, y muchos están, a pesar de tanto oxígeno y de la mascarilla, 75%, 80%, 88% o 90% muy a fuerzas, o sea, en el día 10. El asunto es que al empezar la fase crítica todavía le quedan 5 días, o sea, del día 10 al 15 es donde llega a lo más alto la inflamación pulmonar. Volviendo a recapitular, si yo desde el día 8 o 9, que es donde el reposo ya empiezo a tener dificultad respiratoria, que es donde yo ya la oxigenación me empieza a bajar, yo ya puedo predecir que ese paciente, cuando cumple entre el día 10 y el día 13 de la enfermedad, va a terminar todavía de ponerse peor. Entonces es muy importante que el médico le explique esto a sus pacientes y a los familiares de los pacientes, porque muchas veces las personas se quedan con la idea de cómo lo están viendo en su casa, que pues le cuesta trabajo respirar, pero trae algo de oxígeno y ahí la lleva, la oxigenación está en 93, 92, no pasa nada. No, la pregunta es ¿en qué día de la evolución está? Porque si ese paciente ya tuvo manifestaciones de COVID severo, el problema principal lo vamos a terminar de ver a partir del día 10 y hasta el día 15 o 17. Digo 17 porque aunque en el 15 es donde más alta está la inflamación pulmonar y de ahí empieza a bajar esta inflamación, todavía lleva la viada el paciente de la gravedad que tiene.
y entonces aunque ya vaya en el día 17 y la gravedad vaya bajando, a lo mejor ya está el 50%, ese paciente ya es como un camión que va con toda la inercia, con toda la velocidad, y de todas maneras, aunque la inflamación en el papel ya vaya bajando, esta persona todavía puede ponerse muy grave, porque en el día 17, como te digo, lleva toda la inercia, aunque la inflamación ya vaya bajando, lleva toda la inercia de la gravedad y le puede acabar costando la vida de todas maneras. Una persona, por ejemplo, recibimos la semana pasada a un paciente aproximadamente de unos 30-35 años, un hombre joven realmente, sí estaba obeso, al parecer no tenía diabetes, eso sí, no se vacunó, pero bueno, eso ya es otro tema. Y este paciente, cuando lo conocimos, estaba en su día 8 oxigenando 83% con 15 litros por minuto. Demasiado. En el día 8 de la enfermedad era más que evidente, porque esto fue un viernes. Para el lunes ya lo esperábamos realmente muy grave, y así pasó. Para el día lunes en la mañana a las 8:30 se certificó la defunción. ¿Por qué? Porque el problema principal de esto es que a lo largo de que avanzan los días, la cosa se va poniendo cada vez peor. Entonces, bueno, si el paciente aguanta, si el paciente responde al tratamiento, la dexametasona, la enoxaparina, entre otras cosas, el oxígeno, dispositivos de alto flujo podemos usar también, les conectan unas puntas nasales especiales con los cuales terminan de oxigenar adecuadamente. Bueno, estos pacientes deben de ir aguantando, todos los días checamos, los tenemos boca abajo prácticamente todo el tiempo, al menos 9-10 horas al día, y hay uno de ellos que en este momento ya espero yo, ya va en su día 19 y ya espero que mejore, tiene menos de 37 años también, lo vamos a ver ahora. Y el chiste es que vayan avanzando los días. Si un paciente coincide que va en el día 18 o 19 y de repente notamos que la oxigenación sube, que la dificultad respiratoria es menor, que se siente mejor, ese paciente tiene muchísimas probabilidades de mejorar y ser dado de alta por el día de evolución en el que está. La mayoría de los pacientes con COVID que mueren por enfermedad crítica andan muriendo en el día número 18, entre el día 18 y 19. Por eso es bien importante tener en cuenta la evolución. O sea, un paciente con COVID que requiere oxígeno, que está hospitalizado, que le cuesta trabajo respirar, no podemos vaticinar ni predecir éxito hasta que no nos cumpla con el requisito, y se los digo a ustedes, médicos o no médicos, 21 días de evolución. Al paciente, antes del día 21, todo puede pasar, todo puede ocurrir. Ahórrense malos entendidos de que yo lo estaba viendo muy bien, hablé por teléfono ayer con él, todo estaba muy bien, estaba recibiendo algo de oxígeno, decía que le faltaba un poquito el aire, pero yo lo escuché súper bien, y de repente hoy me dicen que está muy grave, que lo tienen que intubar, etc. Es por los días, es por la evolución que siguen los pacientes. Por eso es bien importante que ustedes sepan que la enfermedad, el COVID, se caracteriza por un deterioro rápido, súbito prácticamente. Un paciente está a las 2 de la tarde muy bien, lo vemos, y a las 6 de la tarde ya nos están hablando de que ya no puede respirar y él no estaba así o ella no estaba así al empezar el turno. Ese es el COVID. Entonces los días de la evolución son bien importantes. Todos los pacientes que tienen COVID severo deben de llegar al día 21 para sacar conclusiones. Si del día 15 al día 21 ese paciente ya empieza a requerir menos oxígeno, le falta menos el aire, se siente mejor, ese paciente la va a librar muy seguramente. Pero si el paciente está en el día 7, 8, ya usando altas concentraciones de oxígeno, ya con algo de dificultad respiratoria en reposo, júrenlo que en el día 10, 11 o 12 ese paciente va a pinchar, ese paciente se va a poner más grave. Un paciente que tenga menos del 90% de oxigenación o que vaya rumbo para allá debe de manejarse en hospital. Si un paciente ustedes lo encuentran en su casa con menos del 90%, tiene que estar en el hospital aunque no se sienta tan mal. Hay personas que prefieren manejarse en su casa, pero mi obligación es decirles que esto se puede poner muy grave. Lamentablemente sí ocurre, se ponen muy graves, de repente llegan al hospital y muchas veces no hay ya mucho que hacer, otras personas sí salen adelante. Entonces esa es la evolución que sigue un paciente con COVID, y es importante que todos ustedes la conozcan para que sepan a lo que le tira el paciente o el familiar o uno mismo cuando se enferma. La evolución es bien importante. El día en el que está, recuerden,
Día 1 a 5 es lo que todos pagamos, dolor de cabeza, tráqueas, fiebres. Día 6 a 7 inicia la enfermedad severa, empieza a bajar la oxigenación. Día 8, día 9 se establece la enfermedad severa. Lo puse yo como pulmón bajo fuego en el artículo, te recomiendo mucho que lo leas si no lo has hecho, te lo voy a compartir en la parte de abajo de este video. Empieza el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el SDRA, y en el día 10 empieza la etapa crítica de la enfermedad, que se va a extender hasta el día 21. Como tip, si los pacientes después del día 15, por ahí del 17 o 18 ya se ven mejor, que es muy notorio, empieza uno a bajar el oxígeno, se sostiene la saturación, no les falta tanto el aire, ese paciente, júralo, prácticamente casi lo va a lograr. Pero si el paciente sigue batallando y todo el rollo, hay que llevar el corte a los 21 días. 21 días, en el día 21 es cuando ya sabemos quién se quedó y quién la libró. Es bien importante que lo sepan.